¿Cuándo te diste cuenta de que tu padre era el verdadero monstruo en tu casa? Mi madre convenció a todos de que yo tenía un trastorno de conducta y me obligó a tomar antipsicóticos por dinero. Reuní pruebas y la envié a prisión. Ahora está en libertad condicional y alguien acaba de amenazar con matar a mi hermana si no me quedo callada. Tenía 12 años cuando a mi hermana mayor, Micaela, le diagnosticaron un trastorno de conducta después de que atacara a su terapeuta. Nadie especificó nunca cuál era el trastorno, solo que la convertía en un monstruo. Cada mañana, mi madre me decía que teníamos que patrullarla y asegurarnos de que se tragara las 3 pastillas. Pensé que era mucho para una chica de 15 años, pero mi madre insistía en que eso era lo que necesitaba para funcionar mejor. Mi trabajo era examinarle toda la boca y asegurarme de que no quedara ninguna pastilla. Estaba navegando sin rumbo a las 2 de la madrugada cuando mi puerta se abrió. Micaela entró tambaleándose, con los ojos vidriosos. Apenas podía hablar. Vera, necesito que confíes en mí. Necesito un descanso de la medicación. Siento que mi cerebro se está convirtiendo en papilla. A estas alturas, tenía lágrimas en los ojos. Mi corazón se rompió porque antes de todo el lío de la medicación, ella era mi mejor amiga. Ella era la razón por la que entendía cualquier cosa en la clase de matemáticas, y casi todos mis buenos chistes venían de su humor. Así que, en contra de mi buen juicio, acepté. Una débil sonrisa se formó en su rostro y salió sin decir una palabra. A la mañana siguiente, mientras miraba el agujero abierto de la boca de mi hermana, vi las pastillas escondidas y no dije nada. Durante unos días, nada cambió realmente. Seguía siendo un zombie andante y no hablábamos mucho, pero después de 2 semanas, noté que se reía más, mucho más. Su sonrisa podía iluminar habitaciones enteras de nuevo y habíamos vuelto a nuestro humor negro. Supe que las cosas estaban realmente bien cuando estábamos sentadas en el suelo de mi habitación, parloteando y actuando como idiotas hasta las 5 de la mañana, pero fue entonces cuando mi madre irrumpió. Inmediatamente miré a Micaela, quien de repente intentó recrear la mirada lejana en sus ojos, pero era demasiado tarde. Mi madre estaba furiosa. ¿Has estado tomando tus medicamentos?, preguntó, tratando de mantener la voz neutral. Micaela asintió mientras se balanceaba de un lado a otro, algo que no había hecho desde que la medicación terminó. Mi madre entrecerró los ojos y Micaela se tambaleó de vuelta a su cama. Ojalá hubiera sabido que era la última vez que volvería a verla sonreír. A la mañana siguiente, Micaela nunca bajó a desayunar. Está enferma, dijo mi madre sin rodeos, evitando todo contacto visual. Cuando llegué a casa, mamá no estaba, y le llevé a Micaela su bebida favorita, leche con chocolate Fairlife. Cuando entré, estaba despierta, mirando la pared con una expresión completamente en blanco. Ni siquiera se giró para mirarme. Pensé que tal vez se sentía mal y quería que la dejaran sola. Mika me atacó esta mañana, explicó mi madre cuando le pregunté por qué actuaba tan extraño. Así que tuve que subirle la dosis a 5 pastillas. La miré en estado de shock. No te atrevas a mirarme así. Mira lo que esa bestia me hizo. Y luego se levantó la camisa y me mostró cortes que cubrían toda su espalda. Está loca y si realmente quieres lo mejor, también te mantendrás alejada de ella. El miedo recorrió mi cuerpo. No podía creer que esa fuera mi hermana, la misma chica con la que había pasado todos esos años. A partir de ahí, prometí mantenerme alejada de ella a toda costa. Y como Micaela se había convertido en una cáscara de persona, tampoco me hablaba. Ya no podía ir a la escuela y necesitaba la ayuda de mi madre para ducharse, comer, salir a caminar, todo. Literalmente, solo la veía una vez a la semana durante el tiempo de juego supervisado, donde me veía jugar Subway Surfers mientras mi madre estaba en la esquina. En su 16º cumpleaños la sorprendí haciendo algo tan horrible que me hizo dudar si éramos siquiera parientes. Estaba tirando su medicación por el inodoro. «Mamá, ven ahora», grité, con la voz llena de terror. Mi madre subió corriendo las escaleras. Tan pronto como vio lo que estaba pasando, tiró a Micaela a su habitación y la cerró con llave desde afuera. Mi madre me dio un abrazo y me acarició la cara. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño». A las pocas horas, 2 hombres llegaron para llevarse a Vera a una instalación especializada para pacientes resistentes a la medicación. Ella luchó contra ellos, gritando mi nombre, rogándome que entendiera. La sedaron allí mismo en nuestra sala de estar. «Hiciste lo correcto», dijo mamá abrazándome. «El doctor Harry dice que este lugar la arreglará. Tienen métodos especiales para chicas que no cumplen». Esa noche no pude dormir. Algo se sentía mal. Me escabullí en la habitación de Micaela y las lágrimas corrían por mi cara. Pensé en todas las veces que solíamos reírnos cuando nuestro mayor problema era cuál de nosotras se quedaba con el control remoto de la televisión. Fue entonces cuando vi algo brillante por el rabillo del ojo. Lo recogí y era su diario. Lo abrí tan rápido. Estaba fechado el día anterior a que le subieran la dosis a 5 pastillas. Me parezco más a nuestro papá que a Vera y mamá me odia por eso. Ha perdido la maldita cabeza y Vera cree cada palabra que dice. Tengo miedo. Esa fue su última entrada. Mi corazón se encogió. De repente, todo cobró sentido. ¿Por qué mi hermana se había vuelto tan indefensa? ¿Por qué no se me permitía hablar con ella? Mi madre quería que fuera una marioneta. Necesitaba saber más. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que realmente estaba sucediendo. Escondidas entre la tarea de matemáticas y los garabatos,
Encontré entradas de hacía meses que me revolvieron el estómago. Mamá ha estado diferente desde que papá murió. A veces me mira como si fuera él y puedo ver el odio en sus ojos. Seguí leyendo, mi corazón latiendo más fuerte con cada entrada. Había páginas arrancadas, pero escondidas detrás de la contraportada del diario. Encontré papeles doblados cubiertos con la letra de Micaela. Las fechas se remontaban a 3 años. Hoy encontré fotos viejas. Papá murió cuando Vera tenía 2 y yo 5. Mamá les dijo a todos que fue un accidente automovilístico. Pero recuerdo esa mañana. Recuerdo al Dr. Harry en nuestra casa la noche anterior. Entonces no se llamaba Doctor. Harry. Solo era Harry, el amigo de mamá que ayudaba con sus problemas matrimoniales. Mis piernas se sintieron débiles. Me senté en la cama de Micaela, continuando leyendo mientras las lágrimas me empañaban la vista. Recuerdo que papá no pudo despertarse esa mañana. Seguía diciendo que su café sabía raro. Mamá le dijo que estaba siendo dramático y que necesitaba ir a trabajar. Observé desde las escaleras cómo se tambaleaba hacia su coche. Mamá estaba al teléfono con Harry, riéndose de algo. 20 minutos después, la policía llamó por el accidente. Corrí al baño y vomité. Cuando volví, seguí buscando en la habitación de Micaela. Debajo de su colchón encontré más papeles ocultos. Estos eran diferentes. Parecían documentos médicos, pero algo andaba mal. La firma del Dr. Harry estaba en todos, pero la letra cambiaba entre documentos. Escuché el coche de mamá en la entrada y rápidamente volví a meter todo donde lo encontré. Pero me quedé con una página, la de la muerte de papá. La doblé pequeña y la metí en mi calcetín. A la mañana siguiente en el desayuno, mamá me observó con atención. Pareces cansada, cariño. ¿Todo bien? Me obligué a comer mi cereal normalmente. Sí, solo no pude dormir. Preocupada por Micaela, la instalación llamó. Se está adaptando bien a su programa. La sonrisa de mamá no llegó a sus ojos. El Dr. Harry cree que deberías venir a una sesión conmigo hoy, solo para hablar de tus sentimientos. Mi cuchara se congeló a mitad de camino de mi boca. Tengo escuela. Ya los llamé. Día de salud mental. Se paró detrás de mí, colocando sus manos sobre mis hombros. Necesitamos asegurarnos de que estás procesando todo correctamente. El Dr. Harry dice que el trauma puede manifestarse de formas extrañas, especialmente en hermanos. Después del desayuno, me disculpé para empacar mi mochila, aunque no íbamos a la escuela. En mi habitación, agarré mi viejo iPod, el de 5º grado que apenas funcionaba ya. Me lo metí en el bolsillo y me aseguré de que estuviera grabando. La oficina del Dr. Harry estaba en un centro comercial entre un salón de uñas y una oficina de impuestos. Sin hospital, sin edificio médico, solo una puerta sencilla con un cartel de papel pegado. Dentro olía a ambientador tratando de cubrir otra cosa. Vera, el Dr. Harry sonrió demasiado. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos, con el pelo que parecía que se lo había cortado él mismo. Tu madre me ha contado mucho sobre ti. Me senté en la silla incómoda mientras mamá se sentaba a su lado. No frente a él como lo haría un paciente, sino justo a su lado. Sus rodillas se tocaban. A tu madre le preocupa que puedas estar mostrando signos tempranos de la misma condición que tu hermana, dijo el Dr. Harry, sacando un bloc de recetas. Es genético, ¿sabes? Mejor detectarlo temprano. Pero me siento bien, dije, asegurándome de que mi iPod siguiera grabando en mi bolsillo. Mamá se inclinó. Cariño, Micaela dijo lo mismo justo antes de atacar a ese pobre terapeuta y luego a mí. Se tocó la espalda dramáticamente. No podemos esperar hasta que lastimes a alguien. Nunca lo haría. La medicación es muy suave, interrumpió el Dr. Harry, ya escribiendo. Solo algo para mantenerte equilibrada, prevenir cualquier episodio. Mamá tomó la receta antes de que yo pudiera verla. Comenzaremos hoy. Solo una al principio. De camino a casa, mamá me miraba constantemente por el espejo retrovisor. Sabes, Vera, solo hago esto porque te amo, porque no puedo perder a otra hija por esta enfermedad. ¿Y papá? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Él también tenía la enfermedad? El coche se desvió ligeramente. Los nudillos de mamá se pusieron blancos en el volante. ¿Por qué preguntas eso? Solo me pregunto, ya que es genético. Tu padre estaba perturbado de diferentes maneras. Su voz era de hielo. No hablamos de él en casa. Mamá me presentó una pequeña pastilla blanca y un vaso de agua. Tómala. Me puse la pastilla en la boca y di un sorbo de agua. Mamá observó cuidadosamente. Luego me hizo abrir la boca y levantar la lengua. La pastilla estaba metida en mi mejilla, ya empezando a disolverse. El sabor amargo me dio ganas de vomitar. Buena chica, dijo mamá, acariciándome la cabeza. El Dr. Harry estará complacido. Tan pronto como salió de la cocina, escupí la pastilla disuelta en una servilleta y la tiré a la basura. La boca me sabía horrible, pero estaba orgullosa de mí misma por pensar rápido. Esa noche me quedé despierta escuchando la grabación del iPod. La calidad era terrible, pero pude distinguir a mamá diciendo algo sobre antes de que empiece a hacer preguntas como Micaela, y el Dr. Harry respondiendo con la misma dosis debería mantenerla manejable. Durante los días siguientes, perfeccioné el arte de fingir tomar la medicación. Me deslizaba la pastilla debajo de la lengua o en la mejilla, luego la escupía más tarde. Pero me aseguré de actuar un poco somnolienta, un poco lenta. Mamá parecía satisfecha. Al final de la semana, noté que mi comida sabía diferente. No mal, solo raro. Mi sándwich en el almuerzo tenía un regusto amargo. Mi jugo de naranja en el desayuno me dejaba la boca entumecida. Incluso mis galletas favoritas sabían mal.
Empecé a comer solo cosas de paquetes sellados, barritas de granola de mi mochila, bolsas de patatas sin abrir, cajas de jugo selladas. En la cena, empujaba la comida por mi plato y tomaba bocados falsos cuando mamá miraba. «No estás comiendo mucho», observó mamá una noche mientras jugaba con mis espaguetis. «La medicación me quita el hambre», mentí. El doctor, Harry dijo que eso podría pasar. Se relajó. «Eso es normal. Tu cuerpo se está ajustando». Encontré más notas ocultas de Micaela en lugares donde nunca hubiera pensado buscar. Dentro de viejas cajas de CD, pegadas debajo de los cajones de la cómoda, dobladas dentro de libros. Cada una revelaba más piezas de la verdad. Harry había sido el consejero matrimonial de mamá. Había estado viniendo a la casa para sesiones de emergencia, en las semanas antes de que papá muriera. Micaela los había visto besándose en la cocina cuando papá estaba en el trabajo. Una nota me heló la sangre. Le dije a mamá que recordaba lo de papá y Harry. Fue entonces cuando dijo que ataqué al terapeuta, pero nunca lo hice. Solo estaba haciendo preguntas que ella no quería responder. Llegó una carta de la instalación, dirigida a mamá. La abrí con vapor mientras ella estaba en el supermercado, un truco que Micaela me había enseñado años atrás. La carta estaba escrita en papel con membrete oficial. Señora Morrison, Micaela sigue resistiéndose al tratamiento. Se niega a las comidas a menos que sea asistida físicamente. El personal informa que pregunta repetidamente si su hermana está a salvo. Esta fijación en su hermana sugiere delirios más profundos de lo inicialmente evaluado. Recomendamos aumentar su dosis y limitar los privilegios telefónicos hasta que muestre mejoría. Volví a sellar cuidadosamente la carta y la puse de nuevo en la pila del correo. Esa noche escuché a mamá al teléfono con alguien. Se está poniendo sospechosa, dijo. Necesitamos movernos más rápido. Se acercaba el día de Acción de Gracias y mamá mencionó que la tía Leslie nos visitaría. Leslie era la hermana de papá. Apenas la veíamos ya. Mamá siempre decía que era demasiado doloroso para ella, que Leslie le recordaba demasiado a papá. Escribí una nota en un papel pequeño. Tía Leslie, mamá está mintiendo sobre todo. Micaela no está enferma, ni yo. Por favor, ayúdanos. Revisa el certificado de defunción de papá. Harry estuvo involucrado. No dejes que mamá vea esto. La doblé muy pequeña y la guardé en mi zapato, esperando el momento adecuado. Cuando Leslie llegó, se veía más vieja de lo que recordaba, cansada. Me abrazó con cuidado, como si pudiera romperme. «¿Cómo te mantienes, cariño?», preguntó cuando mamá fue a la cocina. Deslicé mi mano hacia mi zapato, pero mamá apareció en el umbral. «Vera, ¿por qué no me ayudas con el pavo en la cocina?». Mamá me mantuvo ocupada con tareas cada vez que intentaba acercarme a Leslie. Mamá encontraba algo más que hacer. Finalmente, durante la cena, dejé caer mi tenedor y me agaché para recogerlo, planeando pasar la nota por debajo de la mesa. La mano de mamá se apretó en mi muñeca. «Yo lo tengo, cariño». Recogió el tenedor y debió verme tratando de alcanzar mi zapato porque entrecerró los ojos. En realidad, Vera se ha sentido cansada. La medicación, ¿sabes? ¿Por qué no vas a descansar? ¿Medicamento? Leslie parecía confundida. ¿Qué medicamento? La risa de mamá fue forzada. «Oh, ¿no te lo mencioné?». Vera ha estado mostrando algunos comportamientos preocupantes, escribiendo historias inquietantes sobre la familia, inventando mentiras. El doctor, Harry, dice que es la misma condición que tiene Micaela. Abrí la boca para protestar, pero el agarre de mamá en mi hombro fue una advertencia. «Ve a descansar, cariño». Ahora, desde mi habitación, escuché a mamá hablando con Leslie en voz baja. Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras para escuchar. «Escribió esta fantasía elaborada sobre mí siendo responsable de la muerte de David», decía mamá. «¿Te imaginas su propio padre?». El doctor, Harry, dice que es un mecanismo de afrontamiento, creando villanos para explicar la pérdida. ¿Puedo ver estas historias?, preguntó Leslie. El doctor Harry las tiene para analizar. Ha sido maravilloso durante todo esto. ¿Sabías que ha publicado artículos sobre trastornos de conducta en adolescentes? Busqué información sobre el doctor Harry en el portátil de mamá, mientras ella estaba distraída con Leslie. Lo que encontré me revolvió el estómago. El doctor Harold Fitzgerald perdió su licencia en Pensilvania por conducta inapropiada con pacientes menores. Harry Feldman tuvo su licencia revocada en Ohio por practicar sin las credenciales adecuadas. Harrison Finch estaba bajo investigación en Michigan por fraude de seguros. Todas las fotos se parecían a nuestro doctor Harry con cortes de pelo ligeramente diferentes. A la mañana siguiente, Leslie se fue temprano. Mamá dijo que tenía una emergencia familiar, pero vi a mamá echarle algo en su café antes de que se despertara, luciendo confundida y desorientada. El doctor Harry empezó a venir a casa todos los días. Me veía tomar mis pastillas, o fingir tomarlas. Cada vez era mejor escondiéndolas, pero era más difícil con él mirando. «Pareces tensa», dijo una tarde. «Tu madre mencionó que has estado escribiendo historias, solo para la escuela». Mentí. «Me encantaría leerlas. También me considero un poco escritora». Su sonrisa me puso la piel de gallina. «De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre la dinámica familiar y los trastornos de conducta. Tu familia sería un caso de estudio fascinante». Mamá entró con té. «Harry está siendo modesto. Está obteniendo subvenciones para su investigación. Cosas de vanguardia sobre cómo manejar adolescentes difíciles». Me disculpé para ir al baño y revisé la habitación de mamá mientras ellos hablaban. En su armario, escondido en una caja de zapatos, encontré su diario. Mis manos temblaban mientras leía.
Harry dice que los pagos continuarán mientras ambas chicas estén en el estudio. $5,000 al mes por niño. La ubicación de Micaela cuesta $3,000, así que eso es ganancia. Una vez que Vera sea ubicada, tendremos $7,000 mensuales después de gastos, suficiente para finalmente dejar esta casa y el recuerdo de David atrás. Había extractos bancarios que mostraban depósitos de algo llamado Instituto de Investigación del Comportamiento, la misma cantidad cada mes desde que se llevaron a Micaela. Tomé fotos con mi iPod. Su antigua cámara apenas funcionaba, pero lo suficiente. Esa noche, mamá anunció que tendría una sesión telefónica con Micaela para el Día de Acción de Gracias, supervisada por supuesto. La instalación dice que ha estado preguntando por ti. Mi corazón se aceleró. Micaela y yo teníamos un código desde que éramos pequeñas. Un juego en el que hablábamos con opuestos cuando mamá era especialmente mala. Si decía odio el chocolate, quería decir que lo amaba. Si decía estoy tan feliz, estaba triste. La llamada llegó la noche siguiente. Mamá la puso en altavoz, sentándose justo a mi lado. Hola, Micaela, dije, con la voz temblorosa. Vera, su voz era plana, drogada. Me está yendo terriblemente aquí. La comida es asquerosa, igual que la cocina de mamá. Mamá frunció el ceño, pero no dijo nada. Lo entendí. Micaela estaba diciendo que le iba bien, y que la comida era buena, lo que significaba que la cocina de mamá era asquerosa. Todavía era ella misma bajo las sustancias. Nunca quiero volver a verte, continuó Micaela. ¿Recuerdas cuando jugábamos ese estúpido juego donde todo era lo opuesto? Odiaba ese juego. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella amaba ese juego. Quería verme, recordaba. Los médicos aquí son tan honestos, dijo Micaela. Igual que mamá. Y estoy tan contenta de que el Dr. Harry me ayudara a mejorar. Todo era una mentira. Los médicos estaban mintiendo. Mamá estaba mintiendo. El Dr. Harry la había empeorado. Ya es suficiente, dijo mamá de repente. Di adiós, Vera. Te odio, dije rápidamente, queriendo decir, te amo. Te odio más, respondió Micaela antes de que la línea se cortara. Mamá me estudió la cara. ¿Ustedes dos siempre fueron tan cercanas? Es triste cómo la enfermedad cambia a las personas. Esa noche, mamá cerró la puerta de mi habitación con llave desde afuera. Solo una precaución, gritó a través de la puerta. El Dr. Harry cree que podrías intentar hacerte daño. No podemos ser demasiado cuidadosos. Pasé 3 días encerrada en esa habitación. Mamá me traía agua y pastillas, observándome tomar cada una. Me volví creativa escondiéndolas. En el forro de mi funda de almohada, en el lomo de los libros, en cualquier lugar que pudiera. Pero me estaba quedando sin lugares y las pastillas me estaban haciendo sentir extraña, incluso por el breve contacto con mi boca. En la tercera noche, usé una horquilla para abrir la cerradura, otra habilidad que Micaela me había enseñado durante nuestra fase de espías cuando yo tenía 8 años. La ventana del pasillo estaba pintada, pero la habitación de Micaela tenía una que todavía se abría. Agarré mi mochila y la llené con todas las pruebas que había recopilado. Páginas del diario, fotos del diario de mamá, la carta de la instalación, mi iPod con las grabaciones. Luego salí por el tejado. La señora Bennet vivía a 3 casas de distancia. Solía cuidarnos cuando éramos pequeñas, antes de jubilarse. Micaela siempre decía que era la persona más inteligente que conocía, una trabajadora social que lo había visto todo. Llamé a su puerta a medianoche, temblando en mi pijama. Vera me metió dentro de inmediato. Cariño, ¿qué pasa? Todo salió. Le mostré las pruebas, puse las grabaciones. Le expliqué lo de las pastillas y las mentiras, y la muerte de papá. Ella escuchó sin interrumpir. Su rostro se volvió más serio con cada revelación. Todavía tengo contactos en el CPS, dijo finalmente. Quédate aquí, no le abras la puerta a nadie excepto a mí. En 1 hora, mamá estaba golpeando la puerta de la señora Bennet. Sé que está ahí, está enferma. Ella necesita su medicación. Es peligrosa, gritó mi madre. La señora Bennet abrió la puerta, pero se mantuvo firme en el umbral. Ella no irá a ninguna parte hasta que llegue el CPS. Estás secuestrando a una niña con una enfermedad mental, gritó mi madre. Llamaré a la policía. Por favor, hazlo, dijo la señora Bennet con calma. Estoy segura de que les encantaría saber sobre las licencias médicas del Dr. Harry o la falta de ellas. El rostro de mi madre se puso blanco. No entiendes, está enferma, como su hermana. El Dr. Harry las está ayudando. ¿Es por eso que le has estado drogando la comida? La señora Bennet levantó una de las barritas de granola que traje. Vera fue lo suficientemente inteligente como para guardar estas. Las estoy haciendo analizar. Llegó un coche, la trabajadora del CPS. Mi madre intentó interceptarla, hablando rápidamente sobre mi supuesta enfermedad, sobre las historias que había estado escribiendo, sobre cómo la señora Bennet estaba fomentando mis delirios. La trabajadora del CPS, la señora Rodríguez, no se paró. Me entrevistó en la cocina de la señora Bennet mientras mi madre esperaba en la sala con la señora Bennet vigilándola. Le mostré a la señora Rodríguez todo. Ella tomó fotos de los documentos e hizo copias de las grabaciones. Cuando preguntó por los registros médicos de Micaela, mi madre no pudo presentarlos. El Dr. Harry los tiene, dijo mi madre desesperadamente. Él lo explicará todo. Pero cuando la señora Rodríguez llamó al número que mi madre le dio, estaba desconectado. La dirección de la oficina que mi madre dio no existía. Necesitamos ver a Micaela de inmediato, dijo la señora Rodríguez, y necesito las credenciales completas del Dr. Harry.
Mi madre se derrumbó, no llorando, sino enfadada. No entiendes lo que he pasado, criando a 2 niñas difíciles sola. David me dejó sin nada más que deudas y recuerdos. Las subvenciones de investigación de Harry eran lo único que nos mantenía a flote. La verdad sale a la luz. La investigación avanzó rápidamente después de eso. La instalación donde estaba Michaela era real, pero les habían dicho que era violenta y delirante. Cuando médicos reales la examinaron, descubrieron que había sido fuertemente sobremedicada con antipsicóticos que nunca necesitó. El Dr. Harry, cuyo verdadero nombre era Harold Finkelstein, había estado ejecutando la misma estafa en múltiples estados. Encontraba madres solteras con problemas financieros y las convencía de que sus hijos tenían trastornos de conducta. Las subvenciones de investigación eran solo él canalizando dinero de familias desesperadas que pagaban por su tratamiento especializado. Otras 3 familias se presentaron cuando se difundió su foto, todas adolescentes, todas supuestamente violentas, todas drogadas para que cumplieran. Michaela fue trasladada a un hospital real donde médicos de verdad comenzaron el cuidadoso proceso de retirarle el cóctel de medicamentos. Me permitieron visitarla después de una semana. Todavía estaba confusa, pero sonrió cuando me vio. Lo descubriste, susurró. Sabía que lo harías. Siempre fuiste la inteligente. Me dejaste pistas, le dije, tomándole la mano. Las páginas del diario, las notas. Las escribí cuando podía pensar con claridad entre dosis. Me apretó la mano débilmente. ¿Están mamá arrestada y el Dr. Harry? Ambos irán a prisión. Michaela cerró los ojos. Bien, tu nuevo comienzo. La tía Leslie se convirtió en nuestra tutora. Había estado sospechando durante años, pero mi madre siempre la había mantenido a distancia. Nos mostró fotos de papá que nunca habíamos visto. Nos contó historias que mamá había ocultado. Él había estado planeando divorciarse de mamá cuando murió. Él había sabido de la aventura. Siempre me pregunté sobre ese accidente automovilístico, dijo Leslie. David era el conductor más cuidadoso que conocía, y la autopsia mostró altos niveles de un sedante, pero la policía dijo que debió haberlo tomado por ansiedad. El juicio fue duro. Tuve que testificar sobre todo lo que había visto y oído. Mamá me miraba desde la mesa de los acusados como si yo fuera quien la había traicionado. El Dr. Harry, Harold, se declaró culpable para evitar una sentencia más larga, 15 años por fraude, práctica sin licencia y poner en peligro a niños. Mi madre recibió 12 años. El juez dijo que había violado la confianza más sagrada, la que existe entre una madre y sus hijos. Había elegido el dinero por encima de nuestro bienestar, el romance por encima de nuestra seguridad, curación y resistencia. 6 meses después, Michaela volvió a la escuela. La verdadera Michaela. Divertida, brillante, amable. Tuvo que repetir un año, pero no le importó. Estoy tan contenta de poder pensar de nuevo, dijo. Me uní al equipo de debate, sorprendiéndome a mí misma al elegir hablar sobre el abuso médico en mi primera competición. La gente piensa que no puede pasar en familias normales, les dije a los jueces. Piensan que alguien se daría cuenta, pero cuando la persona que se supone que te protege es la que te hace daño, ¿a quién le cuentas? Ganamos ese debate. Michaela estaba en la audiencia, animando más fuerte que nadie. Todavía vivimos con la tía Leslie. Ella nunca nos hace tomar ningún medicamento que no necesitemos. Confía en nosotras para que le digamos cómo nos sentimos. Y cada noche en la cena, comemos comida que sabe exactamente como debería, sin pastillas escondidas, sin regusto amargo, sin secretos disueltos en nuestras bebidas. A veces pienso en mi madre en prisión. Me pregunto si alguna vez nos quiso de verdad, o si siempre fuimos solo una fuente de ingresos para ella. Michaela dice que ahora no importa. Lo que importa es que estamos a salvo. Estamos juntas y finalmente somos libres de ser nosotras mismas. El otro día Michaela me ayudó con mi tarea de álgebra. Todavía es la mejor tutora de matemáticas que conozco, y cuando soltó un chiste que me hizo reír tanto que lloré, recordé por qué lo había arriesgado todo para salvarla. Ella no era un monstruo, nunca lo fue. Era solo una chica que hacía demasiadas preguntas, que recordaba demasiado, que se parecía demasiado al hombre que nuestra madre quería olvidar. Y al final, eso fue lo que nos salvó a ambas. Hacer preguntas, recordar la verdad y negarse a tragar las mentiras que nos daban. Las semanas después del juicio fueron más difíciles de lo que esperaba. La tía Leslie intentó que las cosas fueran normales para nosotras, pero nada se sentía bien. Michaela se despertaba gritando algunas noches, convencida de que mamá le estaba metiendo pastillas por la garganta. La encontraba en el baño revisando detrás del inodoro para asegurarse de que no hubiera medicación escondida. Está bien, le decía yo, frotándole la espalda. Ella ya no puede hacernos daño. Pero incluso a mí me costaba creerlo a veces. Cada sabor amargo en la comida me hacía entrar en pánico. Cada golpe inesperado en la puerta me aceleraba el corazón. La escuela se convirtió en mi escape. El equipo de debate me dio un propósito, y la señorita Davidson, la consejera que mi madre había tratado de manipular, se convirtió en una de mis mayores partidarias. Se sentía terrible por no haberme creído al principio, y se aseguró de que tuviera a alguien con quien hablar cada vez que las cosas se volvían abrumadoras. Conexiones inesperadas y amenazas persistentes. Una tarde, estaba practicando mi discurso sobre el abuso médico en el auditorio vacío, cuando alguien se aclaró la garganta detrás de mí. Me giré para ver a una chica de la edad de Michaela parada en el umbral. ¿Eres Vera Morrison?,
Preguntó en voz baja. Di un paso atrás, lista para correr. ¿Quién pregunta? Soy la esposa del Dr. Harry. ¿Ex esposa? Corrigió rápidamente. Quise disculparme. Me quedé inmóvil, sin saber si gritar o salir corriendo. Ella levantó las manos. No estoy aquí para hacerte daño, solo necesitaba que supieras que yo no sabía lo que estaba haciendo. Pensé que estaba ayudando a niños con problemas. Él destruyó vidas, dije con la voz temblorosa. Lo sé ahora. Las lágrimas corrían por su cara. Cuando salió la verdad, me di cuenta de que había señales que ignoré. Veces que llegaba a casa con demasiado dinero en efectivo. Familias que de repente cortaban el contacto. Debí haberlo cuestionado. ¿Por qué me dices esto? Porque tengo una hija. Tiene 8 años y cuando pensé en alguien haciéndole a ella lo que Harold les hizo a ti y a tu hermana, sacó un sobre. Esto es información sobre otras familias a las que pudo haber atacado. Gente que nunca se presentó. Tal vez pueda ayudarlos. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había nombres, fechas y notas con la letra del Dr. Harry sobre posibles sujetos para su investigación. Estoy testificando contra él en el caso federal, continuó. Quería que supieras que no todos en su vida lo apoyaron. Algunos de nosotros simplemente estábamos ciegos. Después de que se fue, llamé a la tía Leslie de inmediato. Ella contactó a nuestro abogado, quien pasó la información a los investigadores. En cuestión de días, 4 familias más se habían presentado. El grupo de apoyo estaba dividido sobre la exesposa del Dr. Harry. Algunos pensaban que ella debía haberlo sabido. Otros, como Benji, creían que las personas podían ser manipuladas hasta la ceguera. Mi mamá realmente pensó que estaba ayudando a Min, dijo Benji. No fue hasta que salió la verdad que se dio cuenta de que había sido utilizada. No se ha perdonado a sí misma. Eso planteó preguntas incómodas. ¿Cuántos padres habían sido manipulados versus cuántos habían sido participantes voluntarios? En el caso de mi madre, las entradas del diario dejaban claro que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero, ¿qué pasa con los demás? Micaela no quería pensar en ello. Son adultos, dijo secamente. Debieron habernos protegido. Fin de la historia. La noche antes de las regionales no pude dormir. Seguía revisando mi discurso, añadiendo detalles sobre el impacto continuo del abuso médico. Micaela me encontró a las 3 de la madrugada, rodeada de tarjetas de notas. Vas a ser increíble, dijo, sentándose a mi lado. Estás diciendo la verdad, eso es todo lo que importa. ¿Y si la gente no me cree? ¿Y si piensan que somos solo niños amargados inventando historias? Entonces no vale la pena convencerlos. Ella tomó una de mis tarjetas. Pero la mayoría de la gente te creerá porque no solo estás contando nuestra historia, también estás contando la suya. La voz de la verdad. El lugar de la competición estaba lleno. Vi a la tía Leslie en la tercera fila con Micaela a su lado, usando gafas de sol para ayudar con las luces brillantes. Benji había conducido 2 horas para estar allí, sentada con otros miembros de nuestro grupo de apoyo. Cuando llamaron mi nombre, mis piernas se sintieron como gelatina, pero luego vi a Micaela hacerme un pequeño pulgar hacia arriba y encontré mi fuerza. Confiamos en la medicina para curarnos, comencé. Confiamos en los padres para protegernos. Pero ¿qué pasa cuando esas confianzas son utilizadas como armas contra los niños? Conté nuestra historia, pero también la de Benji, Min, Vicky y los demás que habían compartido sus experiencias. Hablé sobre los efectos a largo plazo, la ansiedad, los problemas de confianza, el miedo a buscar ayuda médica legítima. El abuso médico en las familias no es raro, continué. Está oculto. Prospera en las sombras de la vergüenza y la incredulidad porque ¿quién le creería a un niño por encima de un padre preocupado y un médico? Expliqué las señales de advertencia, el aislamiento, la medicación excesiva, los padres que parecen demasiado interesados en que su hijo esté enfermo, los médicos que operan fuera de los canales normales. Hablé sobre los incentivos financieros que llevaron a personas como el Dr. Harry a explotar a familias vulnerables. La recuperación no es solo dejar la medicación, dije. Mi voz se hizo más fuerte. Es reconstruir la confianza en un mundo que no nos protegió. Es aprender que la comida puede ser segura, que los médicos pueden ayudar, que los padres pueden amar sin condiciones. Miré a Micaela. Se había quitado las gafas de sol, con lágrimas corriendo por su cara. Mi hermana pasó 3 años en una nebulosa medicada porque recordaba algo inconveniente, porque se parecía demasiado a alguien que mi madre quería olvidar, porque un hombre con credenciales falsas vio la oportunidad de lucrarse de nuestro dolor. La sala quedó en silencio. Incluso los jueces parecían afectados. Pero sobrevivimos, hablamos, encontramos personas que nos creyeron. Miré a la tía Leslie, a la señora Bennett, que nos había sorprendido al asistir, a la trabajadora social que nos había salvado. Y ahora hablamos por aquellos que aún están atrapados en el silencio medicado. Porque hacer preguntas no es un trastorno, recordar la verdad no es un síntoma, y negarse a tragar mentiras no es una enfermedad. Cuando terminé, el aplauso fue atronador, pero lo que es más importante, vi comprensión en los rostros. Entre el público, después de la competición, varias personas se me acercaron con sus propias historias de manipulación médica que habían presenciado o experimentado. Gané el 2º lugar, lo que se sintió como una victoria. La chica que ganó había hablado sobre los derechos de los refugiados con una pasión que merecía el primer puesto, pero el verdadero premio llegó más tarde cuando una mujer me apartó. Soy enfermera pediátrica,
dijo en voz baja. Tu discurso va a cambiar la forma en que veo ciertos casos. Gracias por la lección. De camino a casa, Micaela estaba callada. Finalmente habló. Estoy orgullosa de ti, pero también estoy enfadada. ¿Por qué? Porque no deberíamos tener que ser así de fuertes. No deberíamos tener que educar a los adultos sobre cómo proteger a los niños. Deberíamos haber sido solo niñas. Tenía razón. El peso de la supervivencia nos había envejecido a ambas. Mientras nuestros compañeros de clase se preocupaban por las notas y las citas, nosotras nos preocupábamos por la confianza y el trauma. No era justo. Pero la justicia ya no era el objetivo, la curación lo era. Recuperación y desafíos continuos. La semana siguiente, nuestro grupo de apoyo celebró el éxito del discurso. Mina había empezado a hablar más, inspirada por escuchar su historia compartida. Vicky estaba solicitando ingreso en la universidad, decidida a convertirse en una terapeuta de verdad para contrarrestar a personas como el Dr. Harry. Estamos retomando nuestras narrativas, dijo Benji. Eso es poderoso, pero con el progreso llegaron nuevos desafíos. El novio de Micaela rompió con ella, diciendo que sus problemas eran demasiado difíciles de manejar. Ella fingió que no le dolía, pero la escuché llorar esa noche. Quizás estoy demasiado dañada para relaciones normales, dijo cuando la abracé. No estás dañada, insistí. Estás sanando, y cualquiera que no pueda ver tu fuerza, no te merece. Ella se rió amargamente. Fuerza. ¿Así es como lo llamamos? Porque la mayoría de los días siento que apenas me mantengo en pie. Lo entendí. Algunos días, el peso de lo que habíamos sobrevivido se sentía abrumador. El conocimiento de que nuestra propia madre había elegido el dinero por encima de nuestro bienestar, que los adultos que debieron haberse dado cuenta habían mirado hacia otro lado, que habíamos perdido años que no podíamos recuperar. Pero seguimos adelante. ¿Qué otra opción teníamos? 3 meses después de las regionales, fui aceptada en un programa de verano para jóvenes defensores. Habían visto un video de mi discurso y querían que ayudara a desarrollar recursos para identificar el abuso médico en las familias. Tienes 15 años, dijo la tía Leslie asombrada. No deberías tener que hacer este trabajo. Alguien tiene que hacerlo, respondí. Y yo lo entiendo de maneras que los adultos no. Micaela estaba mejorando. Había comenzado a ver a una terapeuta especializada en trauma médico. Lentamente estaba expandiendo su zona de confort con la comida, confiando en que no todo era una amenaza. Ayer comí pizza de un restaurante, anunció orgullosamente en la cena una noche. Claro, los vi hacerla. Pero aún así, es un progreso. Celebramos cada pequeña victoria, cada comida sin miedo, cada noche sin pesadillas, cada día que se sentía un poco más normal que el anterior. Shasta Rayon sanó la red del engaño y la persecución. Las cartas anónimas habían cesado por completo después de que el análisis de caligrafía reveló que eran de otra reclusa con la que mi madre se había hecho amiga. Aparentemente, mi madre había convencido a esta mujer de que éramos hijas ingratas que habían abandonado a una madre amorosa. La mujer fue disciplinada y mi madre perdió sus privilegios de correspondencia. Todavía está tratando de controlar la narrativa, explicó nuestro abogado. Incluso desde prisión, quiere ser la víctima, pero nosotras habíamos terminado de ser controladas. Nuestras historias eran nuestras para contarlas. A medida que se acercaba el verano, me preparaba para el programa de defensa, mientras Micaela se preparaba para su último año. Decidió estudiar psicología en la universidad, queriendo entender las mentes que podían justificar tal daño. Quizás si lo entiendo puedo prevenirlo, dijo. Nuestro grupo de apoyo había crecido a casi 20 miembros. Habíamos creado recursos, compartido estrategias de afrontamiento y construido una comunidad de comprensión. Lo que había comenzado como dolor se estaba transformando en propósito. Una noche, mientras estábamos sentadas en el porche de la tía Leslie comiendo helado, solo recipientes sellados para Micaela, se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es raro? Casi estoy agradecida. Levanté una ceja. Agradecida no por lo que pasó, nunca por eso, sino por lo que nos hemos convertido gracias a ello. Somos guerreras, Vera. Sabemos cómo luchar por la verdad. ¿Cuánta gente puede decir eso? Lo pensé. Habíamos perdido nuestra inocencia infantil. Sí, pero habíamos ganado algo más. Un conocimiento inquebrantable de nuestra propia fuerza. Habíamos enfrentado manipulación, abuso médico y traición de la persona que más debía habernos protegido. Y habíamos sobrevivido. Más que sobrevivir, estábamos prosperando. Además, añadió Micaela con una sonrisa, vas a cambiar el mundo con tu trabajo de defensa. Y yo me aseguraré de que ningún terapeuta pueda volver a hacer lo que hizo el Dr. Harry. Estamos convirtiendo nuestro trauma en transformación. Tenía razón. Nuestra historia no terminó con el rescate. Continuó con la recuperación, con un propósito, con la determinación de proteger a otros de lo que habíamos soportado. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de esperanza, me di cuenta de algo. Mamá había intentado silenciarnos con pastillas y mentiras. El Dr. Harry había intentado borrarnos con sus falsos trastornos y sustancias reales. Pero de todos modos habíamos encontrado nuestras voces y nunca volveríamos a callar. De la lucha. Continúa. La mañana siguiente trajo un nuevo desafío. Un reportero quería entrevistarnos para un documental sobre abuso médico en familias. La tía Leslie dudó, pero Micaela y yo lo discutimos con nuestras terapeutas. Es su elección, dijeron. Pero consideren lo que esperan lograr y si están emocionalmente listas para esa exposición. Decidimos participar, pero con condiciones, sin sensacionalismo, sin retratar a mamá como un monstruo sin reconocer las fallas sistemáticas que la permitieron.
sin reducirnos a víctimas, sin mostrar nuestra recuperación. La entrevista fue más difícil de lo esperado. Revivir todo en cámara, ver a Micaela luchar con ciertas preguntas, ver a la tía Leslie emocionarse mientras describía la culpa de no haberse dado cuenta antes, todo se sintió crudo de nuevo. Pero cuando el reportero preguntó qué mensaje queríamos compartir, Micaela habló claramente. Confíen en los niños cuando digan que algo anda mal. Investiguen. No asuman que los padres siempre saben lo que es mejor o que los médicos siempre tienen razón. Pasamos años gritando en silencio pidiendo ayuda. Alguien debió habernos escuchado antes. Y para los niños que están pasando por esto, añadí, documenten todo. Díganlo a adultos de confianza. Sigan diciéndolo hasta que alguien escuche. No están locos. No son malos. Merecen ser escuchados y ayudados. El documental no saldría al aire en meses, pero participar se sintió como otro paso para reclamar nuestra narrativa. No éramos solo víctimas en la historia de otra persona, éramos supervivientes escribiendo la nuestra. A medida que terminaba mi segundo año y comenzaba el verano, me entregué al programa de defensa. Conocí a otros jóvenes activistas, algunos que habían sobrevivido a diferentes formas de abuso, otros que habían presenciado injusticias que no podían ignorar. Todos son tan jóvenes para hacer este trabajo, dijo el director del programa el primer día. Pero es exactamente por eso que los necesitamos. Ven lo que los adultos no ven. Dicen verdades que los adultos evitan. Aprendí sobre políticas, sobre el cambio de sistemas, sobre cómo convertir la experiencia personal en un impacto más amplio. Todas las noches llamaba a Micaela y compartía lo que había aprendido. Vamos a asegurarnos de que esto nunca le pase a nadie más, decía yo. Un niño salvado a la vez, respondía ella, porque a eso se reducía. No podíamos cambiar lo que nos pasó, pero podíamos cambiar lo que pasaría después. Podríamos ser los defensores que habíamos necesitado, las voces que se negaron a ser silenciadas, la prueba de que la supervivencia era posible. Nuestra historia estaba lejos de terminar. Habría más desafíos, más contratiempos, más días en que el peso del trauma se sentiría insoportable, pero también habría más victorias, más curación, más momentos de alegría que mi madre y el Dr. Harry habían intentado robarnos. Ya no éramos las niñas que se tragaban mentiras, éramos las jóvenes que decían la verdad, y eso marcó toda la diferencia. La amenaza. No termina el programa de defensa de verano, comenzaba en 2 días, pero no podía concentrarme en empacar. Algo de la entrevista para el documental me seguía inquietando. El reportero había preguntado por otras víctimas, y yo había mencionado el sobre de la exesposa del Dr. Harry, pero cuando fui a buscarlo en el cajón de mi escritorio, no estaba. Revolví mi habitación, buscando debajo de la cama, detrás de la cómoda, en cada bolsillo de cada chaqueta. Nada. Mis manos temblaron mientras revisaba las imágenes de la cámara de seguridad en el ordenador de la tía Leslie. Allí, a las 3:47 am de hace 2 noches, una figura con ropa oscura había forzado nuestra puerta trasera y se había movido por la casa con una facilidad practicada. La tía Leslie llamó a la policía de inmediato. El oficial que llegó se veía sombrío mientras revisaba las imágenes. Trabajo profesional, dijo. Sabían exactamente dónde estaban las cámaras. Se mantuvieron en puntos ciegos en su mayoría. Solo los atrapamos porque tuvieron que cruzar este pasillo. ¿Quién querría esos documentos?, preguntó la tía Leslie. Yo ya lo sabía. Si más familias se presentaban, la sentencia del Dr. Harry podría extenderse, y la de mamá también si probaban que ella sabía sobre las otras víctimas. Alguien tenía un interés personal en mantener esos nombres ocultos. A la mañana siguiente, Micaela encontró una tarjeta de presentación metida debajo del limpiaparabrisas de su coche. Catherine Consulting, servicios de asesoramiento familiar. Sin dirección, solo un número de teléfono. Cuando me lo mostró, la sangre se me heló. Catherine, la exesposa del Dr. Harry, había mencionado que ese era el segundo nombre de su hija. Llamé al número desde el teléfono de la tía Leslie, grabando la conversación en mi portátil. Una mujer respondió al primer timbrazo. Señorita Morrison, estaba esperando su llamada. ¿Quién es? Alguien que cree que podemos ayudarnos mutuamente. Tengo información sobre los asociados de su madre. Gente que todavía está muy interesada en la investigación del Dr. Harry. Usted tiene nombres que necesito. Quizás podamos intercambiar. No tengo nada. Mentí. El sobre que le dio mi empleador dice lo contrario. Reúnete conmigo en Riverside Park mañana al mediodía. Ven sola. La línea se cortó. La tía Leslie ya estaba moviendo la cabeza negativamente, pero yo necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Acordamos. Yo iría, pero con policías de paisanos cerca y un micrófono oculto. Riverside Park estaba abarrotado de gente almorzando. Me senté en el banco designado, tratando de parecer casual mientras mi corazón martilleaba. Una mujer se acercó, de unos 40 años, traje caro, ojos fríos. No era la ex esposa del Dr. Harry. El sobre, dijo sentándose a mi lado. Primero dime quién eres. Ella sonrió débilmente. Represento a partes interesadas en la metodología de investigación del Dr. Harry. Su trabajo, aunque legalmente cuestionable, produjo datos valiosos sobre la modificación del comportamiento adolescente. ¿Mis clientes querrían continuar esa investigación a través de canales más legítimos? ¿Te refieres a drogar niños? Me refiero a ayudar a jóvenes con problemas a través de la intervención farmacéutica. Sacó una carpeta gruesa. Tu madre mantuvo registros meticulosos, no solo sobre ti y tu hermana, sino sobre las otras 12 familias que el Dr. Harry estaba preparando. Si esas familias se presentan, complica las cosas para todos. Bien, dije, merecen justicia. ¿La merecen o preferirían seguir adelante tranquilamente con una compensación? Abrió la carpeta, revelando extractos bancarios. $50,000 por familia para permanecer en silencio. Se suponía que tu madre facilitaría esto.
Pero su encarcelamiento complicó las cosas. Me sentí enferma. Mamá no solo nos había vendido, sino que también había estado planeando vender a otras víctimas. La policía sabe que estoy aquí, dije. Soy consciente. Por eso solo estoy haciendo una oferta, no una amenaza. Se puso de pie, dejando la carpeta. Esas familias podrían usar el dinero. Facturas médicas, costos de terapia, fondos para educación. Piensa en lo que les ayuda más. Un largo juicio que revictimiza a sus hijos, o seguridad financiera. Después de que se fue, agarré la carpeta y corrí. La policía la interceptó en el estacionamiento, pero ella tenía un abogado presente. En cuestión de minutos, todo lo que había hecho era técnicamente legal. Hacer una oferta, compartir información. Try la verdadera batalla. La investigación se estancó, pero yo tenía la carpeta. 12 nombres, direcciones, información de contacto. Esa noche nuestro grupo de apoyo celebró una reunión de emergencia. Compartí todo y debatimos ferozmente. Tenemos que advertirles, insistió Benji. Están tratando de comprar el silencio. Tal vez algunas familias necesiten ese dinero, dijo Min en voz baja. No todos pueden permitirse la recuperación. Vicky golpeó la mano sobre su escritorio. Dinero manchado de sangre. Eso es lo que es. Aceptarlo significa que el Dr. Harry gana. Votamos 8-3 a favor de contactar a las familias. Pasé el día siguiente llamando a cada una, explicando la situación. Las respuestas variaron enormemente. Una madre se echó a llorar. Tiene a mi hija ahora mismo. No sabía a quién más llamar. Su hija de 13 años, Jaime, había estado viendo a un Dr. Harrison durante 6 meses. El mismo patrón, las mismas pastillas, las mismas promesas de subvenciones de investigación. Le di el número directo de la señora Rodríguez. En cuestión de horas, el CPS y la policía habían intervenido. El Dr. Harrison era un antiguo colega del Dr. Harry, utilizando sus métodos. Jaime fue retirada del tratamiento dañino de inmediato. 3 familias aceptaron el dinero. No pude culparlas. Una tenía un hijo que necesitaba cirugía, otra se enfrentaba al desahucio. Firmaron acuerdos de confidencialidad y desaparecieron de nuestro radar. Pero 8 familias se unieron a nuestra lucha, añadiendo sus testimonios al caso federal. El programa de defensa comenzó en medio de este caos. Casi no fui, pero Micaela me empujó. Para eso necesitas estar allí, dijo. Estás viviendo esta lucha. Tu voz importa. El programa fue intenso. 8 horas al día aprendiendo sobre políticas, leyes y cambio sistémico. Yo era la participante más joven por 3 años, pero mi experiencia vivida me dio una perspectiva que a otros les faltaba. Cuando hicimos simulacros de testimonio ante un panel, no necesité imaginar lo que estaba en juego. Lo había vivido. 2 semanas después recibí una llamada de la tía Leslie. Micaela no aparece. Salí de inmediato. Mi directora del programa me llevó a casa. El coche de Micaela estaba en la entrada, su teléfono en su cama, pero ella no estaba. Las imágenes de seguridad la mostraron saliendo voluntariamente a las 6:00 am, subiendo a un coche con alguien. Luego vi la nota en mi almohada. Saliendo a buscar una pista. Vuelvo pronto. M. Supe de inmediato a dónde había ido. Una de las familias que había aceptado el dinero había mencionado haber visto a la nueva terapeuta de su hija en un edificio médico en el centro. Micaela había estado obsesionada con eso, convencida de que era otra copia del Dr. Harry. Encontré su coche aparcado fuera de un complejo de centros comerciales. Dentro, ella estaba en una sala de espera, fingiendo leer una revista mientras observaba una puerta con la etiqueta Servicios de comportamiento adolescente del Dr. Finch. ¿Estás loca?, le silbé, sentándome a su lado. Mira a tu alrededor, me susurró, y lo hice. 3 adolescentes, todas con la misma mirada vidriosa que recordaba demasiado bien. Sus padres se sentaban por separado, rellenando papeleo que parecía sospechosamente familiar. Llamé a la policía, dijo Micaela, pero necesitaba verlo por mí misma, saber qué sigue pasando. El Dr. Finch emergió, joven, amigable, nada parecido al Dr. Harry en la superficie, pero lo vi deslizarle algo a una madre. Vi cómo ella se guardaba lo que parecía ser dinero en efectivo. El patrón estaba evolucionando, volviéndose más difícil de detectar. La policía llegó en silencio, no queriendo traumatizar a los niños, pero su investigación no encontró nada ilegal de inmediato. El Dr. Finch tenía credenciales reales, recetas reales, justificación médica real para todo. Sin pruebas de sobornos o diagnósticos falsos, no podían actuar. Por eso estoy estudiando psicología, dijo Micaela mientras volvíamos a casa. Alguien necesita estar dentro del sistema, vigilando a los Dr. Harry y los Dr. Finch. Menasa Kanamsan na amirse la voz de la próxima generación. El resto del verano pasó volando. El programa de defensa culminó con la presentación de recomendaciones de políticas a los legisladores estatales. Mi propuesta, segundas opiniones obligatorias para las medicaciones de comportamiento adolescente y auditorías regulares de los médicos que recetan grandes volúmenes de antipsicóticos a menores, fue tomada en serio. Mientras tanto, el caso federal contra el Dr. Harry se expandió con el testimonio de las nuevas familias. Los fiscales descubrieron una red de médicos que utilizaban sus métodos en 6 estados. Algunos, como el Dr. Finch, habían aprendido a ocultar mejor sus huellas, pero el patrón era claro: familias vulnerables, incentivos financieros y niños silenciados por la medicación. Micaela comenzó su último año con una nueva determinación. Había sido aceptada temprano en un programa de premedicina. Su ensayo sobre sobrevivir al abuso médico, aparentemente,
Conmovió a los comités de admisión. Quiero ser la doctora que necesité, me dijo, la que hace preguntas reales. Me entregué a mi tercer año y al equipo de debate. Mis discursos evolucionaron de la narrativa personal a argumentos de políticas. En los campeonatos estatales, quedé primera con una presentación sobre los requisitos de denuncia obligatoria para el presunto abuso médico, pero las amenazas no habían cesado, solo se habían vuelto más inteligentes. En lugar de cartas, encontrábamos cosas movidas en nuestras habitaciones. En lugar de contacto directo, había conversaciones susurradas que cesaban cuando nos acercábamos. Alguien seguía vigilando, intentando intimidarnos para que nos calláramos. Luego, 2 semanas antes de las vacaciones, todo se aceleró. A mi madre le habían programado una audiencia de libertad condicional. Su abogado argumentaba que 12 años eran excesivos para una madre equivocada, que intentaba ayudar a sus hijos. Habíamos presentado declaraciones de impacto de la víctima, pero la Junta de Libertad Condicional parecía simpatizar con su acto de madre reformada. La mañana de la audiencia, me desperté y encontré mi portátil desaparecido. Todo mi trabajo de defensa, todas las pruebas que había reunido sobre la red en curso, se habían esfumado. Pero había aprendido del ejemplo de Micaela. Todo estaba respaldado en 3 servicios de la nube diferentes. En la audiencia, mi madre se veía diferente, más delgada, más mayor, pero con los mismos ojos calculadores. Habló de su remordimiento, de su darse cuenta de que había sido manipulada por el doctor Harry, de su deseo de reconstruir las relaciones con sus hijas. Yo también fui una víctima, dijo con lágrimas en los ojos. Harold se aprovechó de mi dolor por la muerte de David, de mi desesperación financiera, de mi miedo a criar niñas problemáticas sola. Cuando me tocó hablar, me levanté lentamente. Mi madre drogó el café de mi padre la mañana en que murió, dije. Lo vio tambalearse hacia su coche, sabiendo que no podía conducir con seguridad. Lo hizo porque él había descubierto su aventura con Harold Finkelstein, el hombre al que más tarde permitió experimentar con sus hijos por dinero. La Junta de Libertad Condicional se removió incómoda. El abogado de mi madre objetó, pero yo continué. No está reformada. Hace 3 semanas, alguien irrumpió en nuestra casa para robar pruebas sobre la red del Dr. Harry. Hace 2 semanas, mi portátil con todo mi trabajo de defensa desapareció. Ayer recibí esto. Saqué mi teléfono, mostrando un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de hablar o Micaela sufrirá un accidente. No sé si mi madre envió esto directamente o a través de asociados, dije, pero conozco el patrón. Control a través del miedo. Silencio a través de las amenazas. Ella no ha cambiado, solo se ha adaptado. La Junta denegó la libertad condicional. Mi madre cumpliría al menos 6 años más antes de otra audiencia. Mientras la sacaban, me miró con tanto odio que el alguacil se interpuso entre nosotras. Fuera del juzgado, la tía Leslie me abrazó fuerte. Eres más valiente de lo que cualquier niño debería tener que ser. No soy valiente, corregí. Solo estoy cansada de tener miedo.